Ya hace más de un año, ISWA decidió crear un grupo de trabajo especial cuya finalidad era ofrecer un estudio y un informe sobre el rol de los residuos en una economía circular, que es lo que vamos a estar presentando hoy en día. Bueno, Antonis es el responsable científico y técnico de ISWA y Björn es casualmente el jefe de ese grupo de trabajo que produjo el informe. Este informe fue presentado a principios de septiembre en la conferencia anual de ISWA y a menos de un mes de su presentación tenemos la ventaja, la suerte de poder estar presentándolo ante todos ustedes con la idea de qué manera nuestra región también puede acceder a prácticas y procedimientos que entendemos van a hacer un cambio significativo, no solamente en el manejo de los residuos, sino mucho más que eso, en plantear una nueva economía al servicio de toda la población. Voy a hacer lo que generalmente se hace al final, que es agradecer, y en este agradecimiento va, bueno, por supuesto, a todos los que han trabajado para organizar esto, a nuestras distinguidas y conocidas intérpretes que van a tener todo un día de soportarnos y de tratar de hablar pausadamente para mejorar su trabajo, y por supuesto también a todos aquellos que nos dieron una mano para esta organización, y digo aquellos que han decidido apoyarnos financieramente, como es Benito Rollo Ambiental, TAIM y SEANSE, y Ledesma y Tetra Pak, y además el apoyo institucional más que bienvenido, tanto del CEA como de SEMPRE, como de Conexión Reciclado, como del Instituto Argentino del Envase y de la Comisión Ambiente de la Unión Industrial Argentina. Todos ellos van a estar representados y van a estar haciendo sus presentaciones a lo largo del día, y simplemente les cuento cuál es la idea entonces para toda esta jornada. Yo voy a permitir hacer o intentar hacer y compartir con ustedes cuál es mi personal idea acerca de cuál es el marco conceptual que de alguna manera lleva a esta necesidad de un cambio de paradigma y en el que ustedes pueden, por supuesto, estar o no de acuerdo. Luego de eso, Antonis va a hacer la presentación de lo que él cree que es el marco en el que la economía circular va a tener capacidad de desarrollo, que es lo que él denomina, y muchos autores ya denominan, como una tercera revolución industrial, y Björn les va a presentar entonces las conclusiones del informe. Luego del receso del mediodía, la primera presentación de la tarde va a ser de Costas Belli, donde, como todas las nuevas cosas, implican cambios, que los cambios requieren ajustes y también desafíos. Y bueno, él casualmente va a presentar cuáles son los desafíos que tendremos que afrontar en las distintas corrientes de procesos productivos y, por qué no, de residuos. Así que bueno, empiezo con la idea de intentar definir un marco para el que condiciona toda esta actividad. Primero que nada, ver desde el lado científico qué está sucediendo, cuáles son algunas ideas que evidentemente van a tener una repercusión en las prácticas cotidianas. Y hay muchos científicos que consideran que estamos en un cambio de era geológica. Esa nueva era geológica sería, o así se denomina, antropoceno. Sería la era geológica imbuida por la actividad del hombre. El término antropoceno fue primeramente presentado por Cruzen y Stomer allá por el año 2000, y la idea precisamente era que una cantidad de actividades del hombre son cruciales
para modificar ciertas funciones de la Tierra tomada en su conjunto. Que hay una cantidad de interrelaciones físicas, químicas, biológicas, sumadas a también interrelaciones dadas por las prácticas sociales, por la cultura, por la economía, etc. Todo esto agregado con fenómenos que son por todos conocidos y que más de una vez durante el día de hoy van a ser repetidos, o sea, el tema del aumento de la población, la idea de que las poblaciones desarrollan ciudades y megaciudades, el tema de la escasez de algunos recursos naturales puestos a disposición de alimentar a toda esta masa de individuos mundiales, y por otro lado, prácticas de consumo que todos conocemos llevan a incrementar permanentemente el consumo. Entonces lo que se plantea de alguna manera a partir del análisis o de la pretensión de crear un nuevo punto de estudio científico es estudiar las interconexiones de la humanidad en su conjunto con el medio que los rodea, o sea, una interconexión humana ambiental caracterizada precisamente por estos cambios vertiginosos físicos, químicos, biológicos, etcétera, que va a implicar entonces una nueva forma de analizar estos procesos, quizá puntualizar en nuevos aspectos metodológicos y, por qué no, nuevos planteos filosóficos y éticos que deben determinar así una nueva forma de vida que nos va a caracterizar. Y de esta manera es algo así como una etapa superadora y mucho más avanzada de todo ese movimiento que se comenzó a finales de los años 40, cuando ni se hablaba del tema ambiental o ecológico, la idea del conservacionismo de Leopold de fines del 40, los primeros estudios de los pesticidas de Carson que alimentó determinadas prohibiciones, la discusión de Ehrlich, que él lo plantea hacia fines de la década del 60, la sobreexplotación de los recursos naturales, los límites al desarrollo. Ustedes se acuerdan la idea del límite del crecimiento por el Club de Roma, basados en los estudios de Meadows, y después todo el proceso de intentar definir lo que hoy conocemos como desarrollo sostenible a partir de las distintas conferencias, etcétera, etcétera. Todo ese proceso entonces adquiere una característica particular en estos tiempos donde se necesitan, o sea, va a apreciar que determinados cambios sistémicos van a ser necesarios y requeridos para precisamente dar soluciones a una masa de población en constante aumento y un constante aumento de la presión sobre los recursos naturales y, por qué no, sobre el ambiente. De esta manera, entonces, se trata de abandonar esta idea o este dualismo entre hombre y naturaleza creada desde el inicio de la historia, para ir entonces a buscar o a intentar encontrar una distinta, nueva interconexión entre la raza humana y el ambiente. Y de alguna manera también responder a las presiones de ese ambiente como respuesta a la actividad del hombre. Por supuesto que muchas veces, a partir de la definición de riesgo que esto implica, uno tiende a sobreexponer los desafíos y a sobreexponer los riesgos, olvidándonos de alguna manera que la historia de la humanidad, con más de 4 millones de años, nosotros somos apenas un puntito en medio de semejante grandeza, y también muchas veces nos olvidamos que una cantidad de cambios geológicos y de tragedias, 5 extinciones masivas de especies, cambios trascendentales en la temperatura de la Tierra, con los últimos periodos de glaciación, etcétera, etcétera. Entonces,
Esto nos habla o nos lleva a entender una complejidad distinta, y esa complejidad nos llevaría entonces, entendiéndola y estudiándola científicamente, nos llevaría a mejorar o a dotarnos de especiales condiciones para que esa nave espacial que Buckminster Fuller describió allá en los años 50 tenga un destino cierto. Y casualmente él pone esta idea de que somos una pequeña nave espacial y que todos nosotros somos tripulantes de esa nave espacial en busca de un destino inconmensurable en medio de millones de galaxias, en el que el sistema solar apenas es la cabeza de un alfiler. Esta idea conceptual y global fue de alguna manera retomada a fines del 70 por James Lovelock con su idea de Gaia como representante de un solo y único sistema autorregulado en el que conviven distintas especies y en el que se dan e interconexionan distintos fenómenos químicos, físicos, biológicos, y donde se da o se desarrolla la vida humana con sus características culturales, económicas, etc. ¿Y por qué toma él la denominación de Gaia? Bueno, porque Gaia era la diosa griega que representaba la visión del orden, pero del orden surgido de un caos. Y esto es lo que siempre debemos tener presente, o sea, de que no existe el equilibrio, que en realidad lo que sucede son fuerzas que se equiparan para, dentro de la posibilidad de cada fuerza, generar nuevas condiciones de vida. O sea, el equilibrio que nosotros como humanos podemos llegar a obtener es en el preciso instante que dejamos de vivir. Ahí todas las funciones relatadas del corazón nos llevan al equilibrio que significa la muerte. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para reconocer las complejidades de los sucesivos cambios que van a ser necesarios. Algunos intentan, dentro de la idea esta de la presentación del antropoceno, diferenciar etapas en cuanto a que el hombre en alguna etapa o cada vez más va haciendo o va realizando estas actividades, y estas etapas generalmente están de acuerdo con todos los movimientos industriales y postindustriales, porque precisamente el comienzo de esta nueva época geológica sería casualmente con los inicios de la revolución industrial, o sea, allá por los 1800. Desde ya que hay todo un proceso de aceleración de todos estos cambios, productos por el incremento del uso de los combustibles fósiles y, bueno, toda la idea de esto en la función o en la incidencia del cambio climático que ustedes también conocen. Y de alguna manera toda esta idea de crear una nueva fase de la evolución geológica es porque se considera que estamos atravesando el final del periodo del Holoceno, que es la manifestación más alta del Cuaternario y que casualmente comienza cuando termina la última gran glaciación, allá hace aproximadamente 11.000 años. O sea, que la historia moderna en la que el hombre comienza a ser el Homo sapiens que todos conocemos, comienza no hace tanto dentro de la historia universal, pero ya llevamos más de 11.000 años. ¿Y qué fue lo que sucedió como gran y primera revolución? Bueno, casualmente es el cambio más fuerte en cuanto al desarrollo del hombre, que es cuando el hombre comienza a manipular las semillas, o sea, cuando crea a través de su conocimiento la primera organismo modificado genéticamente allá por hace 10.000 años. O sea, cuando el hombre comienza a manipular las semillas y comienza a convertir o a transformar su vida nómada por una sedentaria,
es cuando comienzan a complejizarse las relaciones sociales y humanas, creándose las castas, los poderes, donde aparecen las religiones, porque en definitiva se da cuenta el hombre de que para que una semilla dé su fruto necesita de una cierta constancia de fenómenos climáticos que garanticen que la semilla va a perdurar. Y por lo tanto, el pedirle a un Dios, que lo llamaban de alguna manera, era tributarle ese reconocimiento para que ayude a que para que ese clima los ayude. Del panteísmo se pasa al monoteísmo. Muchos de nosotros salimos de la tradición judeocristiana y en la propia Biblia, y esto está reconocido en la última encíclica papal, en el Génesis ya se habla de dominar la tierra. Y más allá de dominar la tierra, de labrar y cuidar el jardín del mundo. ¿Y qué significa labrar? Labrar significa arar, significa cultivar, significa trabajar. Cuidar, ¿qué significa? Que es garantizar la continuidad de su fertilidad para todas las generaciones. Pero la idea de arar, cultivar y trabajar quizá se convirtió a que el hombre comenzó a incidir sobre la naturaleza y a partir de ahí siempre va a incidir. O sea, todos los cambios que hagamos van a estar siempre incidiendo sobre la naturaleza. Mucho se habla ya de la geoingeniería para superar los problemas del cambio climático, y lo que debemos tener siempre presente es que cualquier cambio que el hombre realiza sobre la naturaleza no tiene vuelta. O sea, no hay capacidad de reconstituir lo que el hombre hace sobre la naturaleza. Se podrá remediar, pero no reconstituir. Por lo tanto, hay muchos, en un artículo decía de que si en el momento de descubrir la agricultura a alguien se le hubiese ocurrido hacer un impacto ambiental, por supuesto que jamás hubiese sido aprobado, porque precisamente la agricultura fue la que cambió las condiciones de la tierra desde ese momento y para siempre. Por supuesto que el otro gran cambio que tiene el hombre, y que por eso se trata de reconocer la idea de la nueva era geológica, era la primera revolución industrial, con todos los cambios en cuanto a tecnología, la creación de nuevos residuos, porque cada cambio de procesos tecnológicos está aparejado con la aparición de nuevas corrientes de residuos, etcétera, etcétera. ¿Para qué hace el hombre todo esto? Porque el secreto de la vida es apropiarse de la energía, y es la energía que necesitamos para vivir. Y todos los organismos vivos necesitan transformar esa energía, desde las plantas hasta los microorganismos y los humanos. Entonces necesitan de esa energía y de ese aprovechamiento para que sea su alimento y de esa manera desarrollarse. Nuevamente, hoy nos encontramos ante una característica de población en aumento constante, urbanización, escasez de recursos, etcétera, etcétera, que debe ser respondida. Esto además tiene una forma de producción determinada, que es esa economía lineal que también está descrita en la última encíclica, de producir, consumir y desechar. Esa idea lineal de la economía es la que se intenta cambiar y es la que ustedes van a escuchar entonces como criterio básico de la economía circular. Todas estas características del mundo que atravesamos, algunos dicen que estamos ante una distopía. Y la distopía es un término acuñado por John Stuart Mill hacia fines de los 1800, y él quería representar con esto una utopía negativa. O sea, la realidad transcurre en términos antitéticos de una sociedad ideal. Y por lo tanto, nos encontraríamos entonces ante algo que deberíamos afrontar y cambiar. Y acá creo que tiene validez aquella famosa y conocida
frase de Einstein en el que nos decía que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera cuando los creamos. O sea, tiene que haber un cambio de acción y de pensamiento, ¿sí? Entonces, todo esto de alguna manera va tomando a través de los distintos autores distintas apelaciones, como puede ser una revolución necesaria, una tercera revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, de lo que se trata es de un cambio de paradigma. Y permítanme leer la definición de lo que sería un paradigma para saber qué es lo que deberemos cambiar. Y Thomas Kuhn decía que un paradigma es un sistema de creencias y supuestos que actúan conjuntamente para crear una visión del mundo integrada y unificada y que al ser muy convincente y persuasiva se considera equivalente a la realidad misma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar esa realidad, entonces. ¿De qué manera? Bueno, marcando entonces cuáles son las dificultades o cuáles son a qué nos debemos enfrentar para cambiar esa realidad. El statu quo, por aquellos que lo detentan, trata de no ser cambiado. ¿De qué manera entonces uno interpela a ese paradigma para crear un nuevo paradigma? Bueno, es en demostrando sus inconexiones, sus debilidades, sus fracasos, y de esa manera ir deteriorando el viejo paradigma para crear uno nuevo, distinto, superador. Esa idea o ese nuevo paradigma es lo que se intenta demostrar a través de la economía circular. El hecho de pensar una sociedad orientada en generar recursos implica reconocer que debe existir, además del metabolismo biológico que todos conocemos, un metabolismo industrial que piense y diseñe los productos con la finalidad de ser parte de un nuevo proceso industrial utilizando una materia prima secundaria que vendría de los procesos de reciclado. Y eso de alguna manera aumentaría la eficacia del sistema en creando nuevas cadenas de valor. Esto de alguna manera es lo que va a ser explicado durante este día que nos tiene reunidos. Y simplemente déjenme presentar cuáles pueden ser las dificultades, barreras, desafíos, etcétera, etcétera, que debemos transitar. Primero, reconocer que existe y no puede ser negada la famosa segunda ley de la termodinámica, esta de la que nos habla que la energía pasa de disponible a indisponible, y es precisamente la medida de esa indisponibilidad, la famosa entropía o pérdida de eficiencia del sistema, y esto de alguna manera es algo que debemos reconocer y tener presente en cada uno de estos procesos, y de esta manera también Costa seguramente a la tarde, con mucha más capacidad que ellos, les va a demostrar cuáles son esos buenos ejemplos. Segundo, reconocer de que como todo gran cambio, esto requiere o inmediatamente presenta un periodo de transición. Y ese periodo de transición va a ser recorrido en forma diferente por los países desarrollados y por los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, comparar los estadios y desarrollos de ambos nos va a llevar seguramente a confusiones. Va a haber que superar una barrera ideológica, y esta es la barrera, hoy en día existe no solamente en Latinoamérica o en los países en vía de desarrollo una discusión ideológica, sino también la existe en los países centrales. Y si no, bueno, Costa seguramente lo conocerá mejor que yo, el nuevo líder laborista Jeremy Corbyn, que utiliza toda esa carga ideológica para hacer un cambio dentro de sus posturas. A mi criterio personal, esta ideología de alguna manera ya ha dejado de ser romántica para transformarse en nostálgica, intentando repetir epopeyas que han sido vividas 30 o 40 años atrás, cuando las circunstancias de la Guerra Fría implicaba una distinta posición en el mundo. Me parece que volver a eso no es productivo, me parece que
esto que es ideológico, el cambio de paradigma, debe ser en función de darle un lugar adecuado a cada uno de los 7.000 millones de habitantes que hoy habitan la Tierra. Entonces, no es cuestión de que haya menos ricos, sino es cuestión de que haya menos pobres y que todos accedan a la distribución de la riqueza en forma más equitativa. Y esta visión ideológica va a querer presentar toda esta idea de la economía circular como algo pergeñado por las grandes multinacionales para generarse el aprovisionamiento de las materias primas para sus productos. Esto es pensada la economía circular como para evitar la dependencia del suministro de materias primas que casualmente son producidas por los países en vía de desarrollo. Entonces, la discusión ideológica va a ser, nos van a decir, esto es un nuevo caballo de Troya que se va a insertar en las economías en desarrollo precisamente para evitar su desarrollo en cuanto a la venta de las materias primas, porque esas materias primas van a ser obtenidas por los procesos de reciclado de esta economía circular. Esto lo quiero decir porque debemos estar preparados para saber cómo responder ante esta crítica o esta visión. Simplemente permítanme decir que uno de los que abraza esta idea de la economía verde, como ellos lo llaman, es casualmente la República Popular China. O sea que uno puede pensar que está en una visión distinta a los otros centros de poder. Pero déjenme también presentar una comparación, o sea, para ver hacia dónde debemos ir y que es, si nosotros queremos igualar los patrones de consumo a los más altos de la sociedad de Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos que dicen que vamos a necesitar 5 planetas. Y si no, vean esta pequeña información. En el 2011, en Estados Unidos, hubo un consumo de 22 barriles de petróleo per cápita, cuando en el mismo momento en China se consumían 3 y en India 1. O sea, si todo el mundo, los miles de millones de habitantes, consumiesen lo mismo que consume Estados Unidos, más que dependencia de los combustibles fósiles, no habría otra forma de representar, ¿no es cierto? Entonces, esto es hacia lo que debemos intentar avanzar. Creo que necesitamos generar una mayor institucionalidad. ¿Para qué son necesarias las instituciones? Porque son los acuerdos colectivos logrados para una mejor y más buena, por decirlo de otra manera, convivencia. O sea, que colectivamente podamos darnos a través de nuevas instituciones el mecanismo necesario para poner en práctica todas estas cosas. No olvidarnos que esto también es político. O sea, Aristóteles nos decía que el hombre es un hombre político y por lo tanto, para superar o para entrar en la discusión ideológica se necesitan grandes y fuertes decisiones políticas. Saber que en todo proceso de cambio va a haber ganadores y perdedores, y esto es inevitable. No pensar, y esto creo que nosotros los latinoamericanos a veces nos apegamos mucho, a que todo esto se pueda resolver mediante leyes y decretos. O sea, las leyes y decretos son necesarias, pero deben estar relacionadas con la realidad. Crear incentivos me parece fundamental y luego no entrar en discusiones que en definitiva nos van a hacer perder tiempo. Es bienvenida la participación de los líderes religiosos en esto, porque como autoridades morales que son, nos pueden ayudar a cambiar o adoptar este cambio en los patrones de conducta, pero ahí les tengo que confesar algo, y ustedes son todos grandes y lo van a entender, es que los reyes son los padres, ¿no? Y que no hay una Pachamama
que nos va a dar todos los bienes sin que nosotros, los hombres, no hagamos las cosas que corresponden. Por lo tanto, creer que la solución de muchos de los temas ambientales van a estar dados por privilegiar a ciertas razas por sus caracteres originarias es no entender todos los procesos, y acá les puedo recomendar un buen libro que se llama Colapso de Jared Diamond, donde nos relata de qué manera esas sociedades primitivas, igual que las modernas, pueden conducirnos a un colapso en la medida de ejercer una presión inadecuada sobre la naturaleza. Pero también pretender crear derechos especiales a la naturaleza o a los animales hace de que alguien los debe representar, y ahí va a estar entonces la discusión de quién los representa. Me parece que en eso tenemos que ser un poquito más sensatos, y después determinadas prácticas que son decisiones individuales, pero que se hacen pensando que se contribuye, y en realidad les debo decir que la contribución es marginal, como hay muchos que nos dicen que para favorecer el cambio climático no debemos consumir carne, por ejemplo, cuando de repente el ganado es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, o que todos los alimentos que debemos consumir sean orgánicos, y si los 7.000 millones de habitantes van a consumir alimentos orgánicos, menos mal que en Marte descubrieron agua, porque vamos a necesitar terrenos alternativos para generar la comida para toda esa cantidad de gente. En definitiva, creo que estamos ante el paso de ser testigos de un nuevo cambio de época. Los que eran testigos y participantes en la Revolución Industrial no se daban cuenta de que eran participantes y testigos. Nosotros somos participantes y testigos de ese cambio, un cambio que en definitiva va a estar fundado en la revolución del conocimiento. Cada vez se va a necesitar más conocimiento, y acá permítanme leer algo que Jean-Paul Fitoussi decía acerca al respecto. Decía: la economía es antrópica para los recursos e histórica para la producción, organización y difusión del conocimiento. El nivel de crecimiento que escojamos debe estar basado en un nivel suficiente de conocimientos para asegurar la supervivencia. Es entonces el conocimiento es el que nos va a llevar a poder instrumentar estos cambios. No solamente con pensar en el fruto es que el fruto se va a dar. El fruto, para que se dé, necesita trabajo, y es lo que San Pablo nos decía cuando hablaba de la fe y las obras. O sea, la fe es importante, pero si no se basa en obras, no puede ser puesta en práctica. Y en definitiva, cerrar y agradecerles el tiempo que les hice perder con una de las frases que saqué también de la encíclica, que dice que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. O sea, lo que buscamos es mayor equidad. Gracias.